la escuela dominical de este día domingo, 7 de abril. Bienvenidos, hermanos. Ya estamos todos. Bueno, bienvenidos, hermanos. Los saludo a todos en el nombre del Señor, en el amor del Señor. A mí me toca dirigir la escuela dominical todo el mes de abril, así que me van a ver todos los domingos de abril. Sí. Así que vamos a dar inicio con una oración inicial. Así que vamos a ponernos en reverencia y respeto para el Señor, porque vamos a conversar con el Señor. Vamos a juntar las manitos, vamos a cerrar los ojitos y vamos a orar para dar inicio, ¿ya? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día que nos permite estar reunidos todos en comunidad, Señor, ante tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido llegar aquí con salud, sin ninguna novedad, Señor. Te pido que estés en medio nuestro, que estés en medio de nuestros corazones, Señor, que abras nuestro entendimiento para que todo lo que tú nos quieras enseñar en esta jornada podamos interiorizarlo, Señor, y después aplicarlo en la vida cotidiana, Señor. Te queremos pedir que nos guíes y que nos uses a los hermanos que van a exponer la palabra, a los hermanos que van a estar oyendo tu palabra, Señor, para que nos des entendimiento. En el nombre del Señor Jesús, amén. Ya. Lo primero que vamos a hacer en la escuela dominical de este día es cantar unas alabanzas que van a ser más que nada principalmente enfocadas para los niños, porque la escuela dominical siempre está enfocada para los niños. Así que me gustaría que los niños me acompañaran aquí, todos, para que me ayuden con las acciones, porque todas estas alabanzas tienen acciones, con ánimo y energía. Eso. Bueno, y también todos me pueden acompañar con la voz y con las acciones. Eso, ahí sí. Entonces, la primera alabanza que vamos a cantar va a ser El amor de Dios es maravilloso. Y vamos a decir que es grande y que no cabe, no podemos nosotros dimensionar el tamaño del amor de Dios que Él nos tiene a nosotros. 1, 2, 3. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Qué grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan hondo que no puedo ir abajo. Tan ancho que no puedo ir afuera de él. Qué grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Qué grande es el amor de Dios, tanto que no puedo ir arriba de él, tan hondo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Qué grande es el amor de Dios. Muy bien, esa fue la primera alabanza. La segunda alabanza es una que obviamente también todos conocemos, a todos nos gusta y es muy de niños, es el Arca de Noé. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a elegir 3 animalitos. ¿Qué animalitos vamos a elegir? Ya, el perro, el gato y la oveja. Ya, con eso vamos a cantar y todos vamos a hacer los sonidos, ¿ok? Ya, 1, 2, 3. En el arca de Noé, todos cantan, en el arca de Noé, todos cantan y yo también. ¿Quieres oír cómo hace el perro? ¿Quieres oír? El perro hace así. Todo. En el arca de Noé, todos cantan, en el arca de Noé,
¿se escucha? Miau. Ya, y por último, la oveja habíamos dicho. En el arca de Noé, todos cantan, en el arca de Noé, todos cantan y yo también. ¿Quieres oír cómo hace la oveja? ¿Quieres oír? La oveja hace así. Bien. En el arca de Noé, todos cantan, en el arca de Noé, todos cantan y yo también. Ya, y ahora el último corito, este es el corito más intenso porque hay que hacer muchas acciones. ¿Ok, niños? ¿Están preparados? Ya, es adentro, afuera, arriba, abajo. Ya, 1, 2, 3. Adentro, afuera, arriba, abajo. Adentro, afuera, arriba, abajo. Si Cristo me salvó y mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo. Adentro, afuera, arriba, abajo. Adentro, afuera, arriba, abajo. Si Cristo me salvó y mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo. Muy bien. Ya. Muchas gracias a los niños porque nos cooperaron con las acciones. Ya, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tomar nuestras Biblias, por favor, y vamos a tener una lectura bíblica alternada. Esta es una porción de la palabra que todos conocemos muy bien, que a todos cuando niños nos hacían clases con esta porción de la palabra, que todos prácticamente no sabemos de memoria, los frutos de la carne, los frutos del espíritu, pero es algo que tenemos que refrescar todos los días en nuestro cotidiano vivir para poder aplicarlo. Vamos a leer todos juntos, ¿ya? Cuando estén listos, me avisan. Ya, 1, 2, 3. Digo pues, las obras de la carne y el fruto del espíritu. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, como les decía, esta es una porción de la palabra que nosotros conocemos. Conocemos cuáles son los frutos de la carne, los frutos del espíritu, los conocemos de memoria. Pero yo creo que esta es la porción de la palabra que es como la más gráfica, o es donde Dios nos habla a través de la palabra, nos explica con manzanitas qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Y esta porción de la palabra nos interpela diariamente a todos, es como un espejo donde tenemos que mirarnos
y analizarnos de forma bien consciente todos los días. Si yo soy una persona con paciencia, o si reacciono con ira, o si tengo celos, envidias, o si soy paciente. Y esto aplica para todos, en todas las edades, en los niños en el colegio, en el trabajo, en la familia. Entonces, guardemos esta porción de la palabra, reflexionémosla durante la semana, mirémonos en este espejo a ver si estamos actuando conforme a la carne o conforme al espíritu. Arriba está mal, ¿no? Porque dice los dos frutos de la carne. Y es de la derecha fruto del espíritu. Era para ver si estaba atento. Ya, lo voy a corregir, pero bueno, ese más que nada lo que tenemos que mantener durante la semana, bueno, durante todos los días. Esto es cotidiano para siempre y como le digo, es para todas las edades. Los niños en el colegio también se enfrentan a situaciones con algún compañero, con algún profesor, qué sé yo. No, en el trabajo, en la familia, uno está, no sé, en la micro y alguien te empuja y ¿cómo reacciono? ¿Con paciencia, con ira? O uno puede estar incluso sentado sin hacer nada en una banca y cuáles son los pensamientos que surgen de mi corazón, de mi mente. Ahí es donde surgen o los frutos de la carne o del espíritu. Y ahí es donde tenemos que aplicar esta palabra, que nos llama todos los días, a cada momento, a analizarla. Amén. Amén. Y ahora, ¿qué tenemos? Creo que ahora viene otro corito, ¿cierto? Ya, este corito a mí me gusta mucho. Este es un salmo. Vamos a cantar. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmo 19:1. Sí, pongámonos de pie para poder alabar a nuestro Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Es muy linda esa alabanza porque lo que nos está diciendo es que todo lo que fue, toda la creación de Dios habla por sí sola de su poder y de su gloria. Toda la creación, toda la naturaleza cumple el propósito por el cual fue creado, que es alabarlo a través de lo que pueden hacer. Los pajaritos cantan, no sé, los árboles tienen sus frutos y nosotros también tenemos que dar nuestros propios frutos como leímos anteriormente. Amén. No sé si alguien quisiera pedir un corito especial, alguna alabanza en especial, o continuamos con la división de las clases ya. ¿Ya? Amén. Nos vamos a quedar en los salmos. La ley de Jehová es perfecta. Salmo 19, del 7 al 10, para que lo puedan buscar en sus Biblias. Ahora sí, hermanito. La ley De Jehová es perfecta, que convierte
A mí me cuesta cantar, así que yo me alejo del micrófono un poco. Ahora nos vamos a dividir en clases. Vamos a empezar con los periodos de clases. Los niños más pequeñitos conmigo, los siguientes con la hermana Elba. Y aquí voy a dejar al profesor de los adultos. Y después nos reencontramos nuevamente. A las 11:20. Muy bien. Buenos días, hermanos. La verdad es que hace tiempo que no tenemos escuela dominical y ustedes no saben las intenciones que yo tenía para hoy día, pero era hacerles una prueba, pasarles una hoja y, de acuerdo a lo estudiado, ¿qué recuerdan de las doctrinas que ya hemos estudiado? Pero pensándolo mejor dije, no, lo ideal es que reintegremos la escuela, el estudio, y vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos hecho, para que refresquemos nuestra memoria, porque ¿se acuerdan en qué parte del estudio quedamos? ¿Cuál fue la última doctrina que estudiamos? Los nombres de Dios. Los nombres. Ya. Vamos a pedir la dirección del Señor para comenzar esta escuela dominical. Amado Dios, amado Padre Celestial, te damos gracias de que podemos estar en tu templo para estudiar tu palabra. Señor, sabemos que cada día ella nos enseña lo que es tu voluntad para nuestra vida. Primero, Señor, qué es lo que debemos creer acerca de tu persona, quién eres, que eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, y como tal te has manifestado a nosotros, Señor, a través de muchas formas, de muchas maneras. La principal, Señor, a través de tu palabra. Y a través de ello, Señor, nosotros aprendemos a conocerte, y ese es nuestro deseo, conocer a quien creemos, en quién hemos depositado nuestra vida y lo que tú tienes, Señor, preparado para nosotros. Gracias por lo que tú nos darás en esta mañana. En los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, voy a empezar primero haciendo una aclaración. Nuestro hermano Israel dijo arriba, no es fruto de la carne ni fruto de la carne, como está repetido, ¿se acuerdan? La Biblia separa ambas cosas muy fuerte. Y como es una clase, nosotros, yo creo que también ustedes participen, aunque sea un par de minutos con esto. La Biblia separa lo que es obra y lo que es fruto. Y son cosas totalmente distintas en la vida de una persona. Estoy hablando de persona natural, que no es creyente, y de una persona que sí es creyente. El no creyente, el que no ha sido regenerado de corazón por Dios, no puede dar fruto espiritual, sino que lo que hace son obras naturales, carnales, por las cuales el hombre fue echado del huerto de Edén en desobediencia con Dios. Y eso se llama obra. El creyente, cuando es regenerado, cuando Jesús nos limpia y nos da un corazón de justificado, pues por la fe tenemos paz, ese creyente, ese hijo de Dios, sí está preparado para dar fruto, porque el fruto lo da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vive y está en una persona regenerada por el mismo Espíritu. Entonces, Efesios 2:8, ¿qué dice? Efesios 2:8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice, ¿no es cierto? Pues no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y qué dice el 9?
no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y aquí es donde la palabra obra tiende como a hacernos un poco de confusión, pero no es confusión, porque somos preparados para buenas obras. Esas buenas obras son el resultado del fruto del Espíritu Santo que leímos: amor, gozo, paz, paciencia. ¿Y cuáles son las obras de la carne? ¿Son buenas? ¿Son agradables? ¿Son llamativas? ¿Tienen algún propósito? El único propósito que dice Romanos capítulo 1 es que se envanecieron en sus razonamientos, y nuestra vida sin Dios hace naturalmente lo que no es de Dios. Y nosotros, si hemos decidido tomar a Dios como nuestro Señor, bueno, a esto es lo que estamos estudiando. Así que, hermanos, estuvo bueno eso de su acotación, pero es Gálatas capítulo 5, dice las obras de la carne, y después dice el fruto del Espíritu. Son dos cosas distintas. Las obras de la carne las realiza una persona natural. 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente, pero el espiritual juzga todas las cosas. Y nosotros como espirituales tenemos que dar frutos. Así que, hermanos, esa aclaración quería hacerles, para que nosotros, cuando leemos la Biblia, podamos tener esa separación de que el Hijo de Dios es quien da frutos espirituales, y a nosotros se nos es dado el obedecer a Dios y el hacerlo para Él. Colosenses 3:17 y Colosenses 3:23 son dos versículos. Uno dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y el 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Es decir, ¿quiénes pueden hacer cosas para el Señor? Nosotros, los hijos del Señor. Uno que no es hijo del Señor no puede. Así que eso era entre paréntesis. Ahora volvemos a lo nuestro. Doctrina. El primer tema que estudiamos fue la revelación, ¿se acuerdan? ¿Cuántos tipos de revelaciones hay? ¿Ah? 2. Revelación general y revelación especial. Recién cantamos Salmo 19, versículos 1 y 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué tipo de revelación se está viendo ahí? General. ¿No es cierto? ¿Cuál será la especial? Dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa, la palabra de Dios, esto es revelación especial. Segundo, vimos las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Ah? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿En cuántas partes está dividida la Biblia? ¿Ah? En 2. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿En cuántas partes está dividido el Antiguo Testamento? No estoy preguntando cuántos libros tiene. ¿En cuántas secciones, cuántas partes está dividido el Antiguo Testamento? ¿Ya cuántas son? ¿Ya? ¿Ya cuántos son? ¿Ah? 5 partes, 6 partes. Bueno, 5 o 6. ¿Quién da más? Hermano Antonio, ¿cuántas partes son? Yo sé que no. Yo lo dije general, pero ahora, eso, ahora, bueno. Ya, bueno, el Antiguo Testamento está dividido en 5 partes, ¿no es cierto? Entonces, claro, por supuesto, Pentateuco, después histórico, poético, profetas mayores y profetas menores. Esa es la definición.
Ahora, ¿el Nuevo Testamento cuántos libros tiene? No, 27, porque 39 tiene el Antiguo, por lo tanto hace un total de 66. Y también está dividido en 5 partes. Evangelios, históricos, epístolas paulinas, epístolas generales y la revelación. Entonces tenemos, la Biblia es fácil de poder estudiarla. Las Escrituras. Ahora vimos, después de la Escritura, vimos la naturaleza esencial de Dios. ¿Cuál era la naturaleza esencial de Dios? ¿Ya? Dios es eterno, sí. Eso. Dios es espíritu, pero por ser espíritu no deja de ser una persona. Dios es una persona que es espíritu. Dios es espíritu. Y entre los atributos de Dios vimos unos que eran comunicables y otros incomunicables, ¿no es cierto? Los incomunicables son... le pertenecen a Él nomás. A nosotros son los que Él nos ha dado la oportunidad de que nosotros los tengamos, como el amor, la benignidad, la bondad, ¿no es cierto? La misericordia. Hermano. En los atributos de Dios, cuando uno lo identifica fácil, es decir, lo incomunicable, como dijimos, solo los tiene Dios. Por ejemplo, que Dios es todopoderoso. Yo no soy todopoderoso, porque Dios es infinito, yo no soy eterno, perdón, omnipresente, omnisciente. Claro. Y a los otros que están de la Claro. No, ahora, sí, yo no, es que... ¿Ah? nosotros tenemos esos atributos, Ah, sí. pero no perfectos. No. Por ejemplo, Dios primero es espíritu, infinito, eterno e inmutable. Esos atributos solo le pertenecen a Dios. Solo son de Él. La omnipresencia, la omnipotencia. Y bueno, al margen, cuando el Señor Jesús, bueno, vamos a llegar al otro. Después de la doctrina de Dios, estudiamos la doctrina del hombre en su relación para con Dios. El hombre en su estado de inocencia. ¿Qué vimos ahí? ¿Se acuerdan? Sí, pero ¿cómo le llamamos a esa parte de estudio del hombre en su estado de inocencia? Es un pacto de obras. Dios hizo con Adán un pacto de obra. Miren lo importante, porque después vamos a ver el resultado. Dios le dijo a Adán y Eva, de todo pueden comer y de este no, del árbol de la ciencia del bien, ¿no es cierto? ¿Y qué hicieron ellos? Comieron. Por lo tanto, ese pacto de obras se quebró, se terminó. Es decir, si Adán y Eva hubieran obedecido a Dios, hubiera existido lo mismo que tenemos, pero sin pecado. Sería un Edén. Sería un Edén. Pero como hubo desobediencia, porque Satanás le dijo, mira, lo que Dios no quiere es que tú sepas lo que Él es. Y si tú comes vas a saber lo que es el bien y el mal. Y la tentación estaba ahí. Yo diría más precisamente la serpiente, me gusta esa traducción que dice, es que yo la llevo hacia el plano que la veo, dice, es que si ustedes comen de este árbol, van a ser como Dios. Sabiendo el bien y el mal. Claro, y Dios no quiere que sean como Él. Claro. Entonces, si a usted le dicen algo así, dice, eso me pasaría igual. La verdad es que hay una ilustración, pero que es un poco larga, pero en otro momento la vamos a decir. Pero si usted hubiera estado en Edén, habría hecho exactamente lo que Adán hizo. Habríamos hecho lo mismo. Porque nuestra naturaleza es la misma. El hombre en su estado de pecado, Dios muestra el nuevo pacto. ¿Y cómo se llama el otro pacto? El pacto de gracia. ¿Y qué significa la palabra gracia? Un regalo, un favor. Y esa palabrita, hermano Antonio, inmerecido. Es decir, aquí viene la parte importante para nosotros. Y que muchos dicen, ¿y qué vio Dios en mí que me eligió? ¿Qué vería Dios en mí que me eligió?
Ahora, por la gracia de Dios, Él decidió elegirnos y lo eligió a usted por gracia, algo que nosotros no merecíamos, estábamos todos muertos, pero el Señor nos escogió. Hay una historia de un pintor, de un escultor, y se fue a un basural, pero al basural más grande que había. Y fue ahí y empezó, dijo, esto me sirve para mi obra, esto me sirve para mi obra, esto me sirve para mi obra, esto me sirve, y sacó tantas cosas de ahí y hizo una obra bien bonita. Resulta que cuando tomó esto, lo que estaba al lado no le podía decir, ¿por qué no me tomas a mí? No, porque estaba todo ya perdido, un basural. Nosotros, delante de Dios, dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Es decir, nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Entonces, cuando Él nos elige y nos escoge, surge la pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué el Señor me escogió? Gracias doy a mi Dios, dice el apóstol Pablo, que me llamó. Y debemos estar alegres con el Señor porque Él nos eligió. Después vimos la doctrina de la persona y la obra de Cristo. Cristo. ¿Cuál es la principal obra del Señor Jesús? ¿A qué vino? ¿Ya? Exacto. Cuando dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y dice, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué significa eso que leemos ahí? Cuando dice eso es porque Dios, a través de la persona de Cristo, toma nuestra naturaleza y es Dios quien viene a mostrarse a la tierra, a nosotros, viene acá. Y la palabra en el original es que cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne, y es el verbo tabernáculo. Es decir, en el pueblo de Israel había el tabernáculo, el lugar de reunión, donde estaba la presencia de Dios. Eso vino a ser Cristo. Y los mismos oficios que se hacían en el tabernáculo, en el templo que tenía el pueblo de Israel, Cristo hizo de profeta, sacerdote y rey. Esas son las tres características que Jesús, cuando tomó su naturaleza y vino a hacer aquí a la tierra. Profeta, sacerdote y rey. Hermano David, antes que se me vaya el punto, Jesús tomó nuestra naturaleza, pero no la naturaleza pecaminosa. ¿Puede aclarar eso? Ya, perfecto. Dios dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó. El nacimiento de Jesús fue obra de Dios a través del Espíritu Santo en la Virgen, la desposada María que se ve. ¿No es cierto? Dios hombre, ¿por qué Dios hombre? Porque Cristo toma nuestra naturaleza para comunicarse a cada uno de nosotros. Pero Él en su estado de hombre fue sin pecado. Él no fue un hombre, bajo pecado. La Biblia dice de que Él se humilló, Colosenses capítulo 2, habla de que Él toma la decisión del Padre y viene y toma en forma de siervo y se humilló hasta la muerte y muerte. Es decir, Él obedeció a su Padre. Y cuando Cristo estuvo en la tierra, Él fue un hombre, pero un hombre el cual era 100% Dios también. Él era 100% hombre. Y Él dice, y en la Biblia dice que Él nos entiende, Él conoce nuestras debilidades, Él sabe quiénes somos nosotros, se acuerda de que somos, ¿qué? Polvo. Y el Señor hace a través, Dios, en la persona de Cristo, nos cambia, nos renueva a nosotros como sus hijos. Y Él, en su estado, el Señor Jesucristo, como Rey, bueno,
¿Qué título le pusieron a Jesús en la cruz del Calvario? ¿Ah? Jesús de Nazaret, ¿no es cierto? Rey de los judíos. Ahora, ese rey, el mismo cuando estaba frente a Pilato, frente a Anás, frente a Caifás, cuando lo estaban juzgando, que él dijo: mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían, pero mi reino es externo. Es decir, hermanos, Dios en Cristo también quiere reinar en nuestra vida, y la palabra de rey significa que yo tengo que entregar mi vida al Señor para que podamos, para que Él pueda a través de su palabra dirigirnos y guiarnos. Hermano David, la aplicación sería: mi naturaleza humana es pecaminosa, hago siempre lo malo, aunque no me guste. Jesús me da su naturaleza sin pecado para que yo no siga haciendo lo malo. No, eso Así no. lo entiendo yo. Ya. No, la diferencia... Perdón, pero no terminó. Pero si Él habita dentro de mí en el tabernáculo, Él produce buenas obras en mí, y no que voy a hacer lo malo así porque me gusta hacerlo. Una cosa así. Ya. Buena su pregunta. Lo que pasa es que ese da un tema, un estudio largo, pero lo que es bíblico y bien, por decirlo, puntual es Cristo. Lo que hace en nosotros nos da una nueva vida. Corintios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero cuando uno viene al Señor y el Señor lo restaura, el Señor empieza a hacer un tratamiento con nosotros, y Él no nos deja vacío adentro, sino que si antes éramos mentirosos, si antes hablábamos mal, si antes éramos aquí, éramos un montón de cosas, Dios eso lo saca y nos pone lo que es el fruto del Espíritu. El fruto no son los frutos, es uno solo, porque el fruto del Espíritu tiene 9 características, se desarrolla, y todo hijo de Dios tiene el fruto del Espíritu en su vida. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que lo hace germinar y crecer. Ahora, ¿cómo sé yo que crezco? Y aquí viene la respuesta, hermano. Dios no impide que yo haga lo malo. Dios no me quita, sino que Dios deja que su palabra entre a mi corazón y yo obedezca, porque esa es nuestra tarea como hijos de Dios, obedecer a nuestro Dios. Eso es lo que Dios pide de nosotros, no pide otra cosa. Obedecer. Y porque nosotros no obedecimos a Dios desde el comienzo, es porque estamos en esta situación. Y el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Me encuentro haciendo lo que no quiero. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana aún no está fuera de nosotros. Somos pecadores salvados, pero sí tenemos eso adentro que Satanás lo usa de una forma, pero muy sabia en nosotros, y él conoce nuestras debilidades, por dónde atacar. Él sabe por dónde ir conmigo, por dónde ir con usted. Pero el Señor en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice: no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará con la tentación juntamente la salida para que podáis soportar. Entonces, Dios no me ahoga, Dios me está probando. Dios no lo tienta a usted, Dios no me tienta. Satanás me tienta y Satanás nos tienta a nosotros. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Usa esa tentación como una prueba, porque dice la Biblia que tenga la prueba su obra completa, que es la gracia regeneradora del Señor. Nosotros tenemos que confiar que la palabra de Dios, nosotros no tenemos que creer en Dios, tenemos que creerle a Dios de lo que dice en su palabra, porque los demonios creen y tiemblan, pero no creen a Dios, no creen a Dios. Nosotros como hijos de Dios, el creer en Dios significa que yo debo creer a Dios. ¿Y qué significa eso?
estoy ejercitando fe. Y fe es creer que lo que Dios dice en su palabra es verdad y se cumple. Así que de ahí saltamos a la justificación. ¿Qué era la justificación? Nos quedan unos minutitos para terminar. ¿Qué es la justificación? Romanos 5.1. Es un acto. Es algo instantáneo. Justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Lo que Cristo hizo en la cruz, el derramamiento de su sangre, la remisión de nuestros pecados, no es un proceso. Cuando dice la Biblia, el que cree en mí tiene vida eterna, usted creyó y tiene vida eterna desde ese momento. Desde ese momento Dios dice que me da vida eterna y vida junto al Señor. Eso es justificación. Después vimos santificación, ¿se acuerdan? Ahí es donde trabajamos nosotros y trabaja Dios en nuestra vida. La santificación es un proceso en el cual Dios, por medio de su palabra, nos está dando las herramientas y las instrucciones para que nosotros podamos vivir una vida agradable a nuestro Dios. Eso es santificación. Ahora, no significa que no voy a hacer mis planes, que no voy a seguir mi carrera, no, yo lo que debo hacer es seguir la voluntad de Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Todo lo que hacemos para glorificar a Dios. Número 1, la pregunta del Catecismo Menor. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Y ve lo que significa eso? Eso es santificación. Eso es una vida nuestra. El fin principal del hombre. ¿Qué tengo que estar haciendo diariamente? Glorificar a Dios. ¿Y yo voy a glorificar a Dios diciendo groserías, garabatos? No, ¿no es cierto? Compartiendo cosas que no son del Señor, participando de situaciones que yo tengo que separarme, hermanos. En un sentido, esta clase nos ayuda para ser bien directos, pero nosotros como hijos del Señor tenemos que tener claro qué haría Cristo en mi lugar. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Cristo haría, diría, iría, vería, un montón de cosas, pero eso es el hacer diariamente. Hermano David, yo como músico de Dios, que no es un secreto para nadie, como músico de Dios he visitado varias iglesias y voy donde a veces iglesias me invitan a dar clínica, charla o a aprender. Y he ido a iglesias donde dicen, glorifiquemos al Señor. Y delante yo he dado gloria a Dios también. Pero algunos entienden literalmente que glorificar a Dios es ese acto de levantar la mano y dar tres gloria a Dios, o es una costumbre religiosa que se implantó en Chile con el pentecostalismo. ¿Sí, hermano Antonio? ¿Quiere contestarle al hermano? Es que a veces uno va a una iglesia donde levanta la mano y dice glorifiquemos a Dios, pero por lo que dice el maestro, glorificar a Dios es más que eso. Esa es una expresión. No te escucho porque no hay micrófono allá. Además estoy sordo. Está censo. Que esas son expresiones, lo que si uno levanta las manos, son expresiones humanas, pero glorificar a Dios es lo que está diciendo. Justo, hermano Antonio, exactamente. La verdad es, Dios al Señor, nosotros no lo podemos sorprender con ninguna actitud. Él no va a estar sorprendido por lo que de nosotros salga. ¿Sabe cuándo lo vamos a sorprender? ¿Cuándo creen ustedes que vamos a sorprender al Señor, a Dios? ¿Cómo usted puede sorprender a Dios? Exacto, hermano Antonio. Exactamente eso. Dios va a sentirse sorprendido. Mi hijo me está obedeciendo. Está haciendo lo que debe hacer. Pero hermanos, Dios no me va a obligar a hacer lo que yo no quiero hacer. Y eso se llama libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? No es elegir entre el bien y el mal. Eso no es libre albedrío. Porque nosotros estamos en el bien. Somos hijos de Dios, tenemos vida eterna y el bien mora en nosotros. El libre albedrío es la capacidad que Dios
le da a cada hijo suyo para que haga lo que quiere hacer. Entonces, ¿qué pasa? Después yo no tengo por qué reclamarle a Dios, ¿por qué me pasa esto? Yo me he causado la situación. Nosotros hacemos. Entonces, hermanos, y terminamos, llegamos hasta la santificación, y ahora estamos viendo la naturaleza de la iglesia, que vamos a retomarla el próximo domingo. La naturaleza de la iglesia, donde vamos a ver lo que es, qué significa la palabra iglesia, qué son mi iglesia militante, iglesia triunfante, invisible, y también ver lo que son la verdadera iglesia, cómo podemos reconocer una iglesia verdadera, qué es lo que hace. Y los atributos y las marcas de la iglesia lo vamos a retomar el próximo domingo. Pero hermanos, esto es lo que nosotros debemos ir teniendo. Así que vamos a, Dios mediante, a aclarar y terminar esto, y luego pedir la dirección del Señor de que lo aplique. Y eso es lo difícil. El Espíritu Santo tenemos que someter. Hermano Antonio. Ahora haga la prueba porque estuvo bueno el repaso. No se sorprende si el próximo domingo le empiezo a pasar papelito y lapicito. No, yo quiero alumnos el próximo domingo, así que no se preocupen. No va a haber prueba el otro domingo. Tengamos un momento de oración para terminar esta clase. Amado Dios, amado Padre Celestial, damos gracias que cada día usted nos da la oportunidad de abrir la Biblia y ir, oh Señor, a conocer lo que usted en ella ha escrito. ¿Y qué ha escrito? Lo que nosotros debemos hacer. Y en respuesta a eso, ayúdanos, oh Señor, a obedecer tu palabra. Y como cantaban los niños en la mañana, el amor de Dios es maravilloso. Es tan grande el amor de Dios que a pesar de que somos pecadores, Él muestra su amor para con nosotros. Gracias por este tiempo y bendícenos en el resto de esta mañana. En los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hola nuevamente. Bueno, es un privilegio que podamos tener al hermano David como profesor de todos. Es un hombre, un hermano que siempre está lleno de la palabra del Señor y con mucha elocuencia puede explicar lo que quizás para otras personas les cuesta más explicar. Él lo hace con mucha facilidad. Así que eso es, hay que darle gracias al Señor por eso. En la clase de los niños, hoy día vamos a tener el repaso de la clase de la hermana Elba. Va a pasar la Daza y la Magdalena. Yo con la clase de los más pequeños estuvimos viendo, ya a modo de resumen y para poder finalizar con esa etapa, la creación del Señor, porque estamos partiendo de ahí. Así que estamos dibujando día a día lo que Dios fue creando cuando hizo toda la creación. Así que ahora voy a dejar a la hermana Elba. Buenos días, hermanos queridos. Les saludo en el amor del Señor, sintiéndome muy gozosa del privilegio de reunirnos en su casa de oración, de poder leer su palabra escrita y de poder aprender de ella. Entonces hoy día, como bien decía la Camila, estamos estudiando la creación. Y hoy día con las niñas que ya son más grandecitas, pudimos revisar el capítulo 1 de Génesis, en la parte donde Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces yo le pregunté a las niñas, ¿cómo es posible que Dios... ¿A quién le estaba preguntando Dios? Si Dios estaba solo, ¿no es cierto?, en la creación. Y entonces, ¿a quién le pudo haber preguntado? ¿A quién le dijo hagamos? ¿Con quién se estaba poniendo de acuerdo? Y entonces nos pusimos a investigar en la Biblia y encontramos la respuesta y la queremos compartir con ustedes. Ya, a ver. ¿Con quién estaba hablando Dios en ese momento cuando dijo hagamos? En Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ya, ¿dónde encontramos que decía alguna referencia acerca del Espíritu de Dios? En San Juan.
respecto del Espíritu de Dios es el mismo Génesis 1, donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, ¿cierto? Pero donde aparece alguien más, fuimos a investigar a el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y la Adasa va a leer esa respuesta a esa gran interrogante que hemos tenido. En el principio Fuerte. era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Léalo de nuevo, fuerte, más fuerte. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ah, sorprendente. Y entonces, ¿qué más pudimos leer en ese mismo capítulo de Juan, capítulo 1? Magdalena, ¿quién era el Verbo? ¿Qué es eso? Fuerte y claro. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Wow, ahí quedamos pero extasiadas. Porque aquel Verbo que estaba creando junto con Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, estamos hablando de Jesucristo, ¿no es cierto? O el Dios Hijo. Y entonces ahí nos fuimos un poco en la parte teológica y estuvimos hablando del Dios Creador, Dios Padre, acompañado con el Espíritu Santo y con el Hijo, que es el Verbo, que habitó entre nosotros. Así que le damos gracias al Señor porque estamos estudiando y depurando la palabra acorde a la edad de ellas, pero están aprendiendo verdades profundas de la palabra del Señor. Y ahora vamos a cantar, vamos a invitar a los otros niños de la escuela dominical para que nos acompañen a cantar un corito que es acorde a la clase que estamos teniendo. Ahí viene un voluntario a cantar. Ya, Amalia, Renata, Cristóbal, que estaba en la clase, Cristóbal también estaba en la clase con nosotros. Súbase para allá. Samuel, tráeme al Samuel, que aprenda a cantar. Ya, vamos a ayudar a Samuel a que cante. Ya. Ven para acá, bonita hermosa. ¿Todos los niños a cantar? ¿Cristóbal quiere venir a cantar? Venga, mi amor. Si quiere, lo vamos a esperar. ¿No? Vamos a cantar Dios hizo mis oídos, porque estamos hablando de la creación. Así que vamos a cantar Dios hizo mis oídos. Bien, Cristóbal, muy bienvenido. Me alegro que te agregues al canto. Ya, niños, todos juntos. 1, 2, 3. Dios hizo mis oídos, Dios hizo mi nariz, Dios hizo mis manitos y también los pies. Dios hizo mis ojitos abiertos para el mar. Dios hizo mi boquita y mi lengua para hablar. Muchas gracias, niños. Estamos listos. Bueno, siempre es muy reconfortante o que nos llena de ánimo ver cómo los niños aprenden conforme a sus diferentes edades, los niños más grandes, los niños más chicos, y ver cómo lo internalizan, cómo lo entienden, cómo lo guardan en sus corazones. Yo lo veo con las chiquillas, a veces cuando estamos en la casa entre ellas tienen algún pequeño conflicto y no sé, pues dicen, oye, eso es pecado. Uno lo toma uno se ríe un poquito, lo toma como gracia, pero en el fondo es porque ellas en su mente, en su vida cotidiana, es lo que va, es lo que pueden expresar después, porque uno piensa que ellos no ponen atención o que son cosas que escuchan, después se le olvidan, pero les queda dando vuelta en la mente, esponjitas que absorben todo. Entonces es muy importante que los traigamos a la escuela dominical, que se puedan ellos alimentar conjuntamente de la vida cotidiana, pero lo más importante es lo que se pueden alimentar aquí en la iglesia. Y bueno, ahora vamos a dar término a la escuela dominical. Le quería pedir al hermano Israel Eizaguirre, padre, si puede dar una oración para finalizar la escuela dominical, por favor. Oremos, hermanos. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta escuela dominical en la cual hemos aprendido más de tu palabra. Te damos gracias por estos niños, Señor, que son el futuro de la iglesia. Te damos gracias porque están aprendiendo también, como decía la superintendente, y a poquito, Señor, están aprendiendo de tu palabra y a cantar y a expresar.
Amén. Entonces, ahora estamos todos invitados a tomarnos un cafecito. ¿Qué?